Señores académicos, señor académico de número, don Jorge Alberto Galinda Díaz, señoras y señores, tengo el gusto y el honor de dar nuevamente la bienvenida a nuestros académicos de número, don Jorge Galindo Díaz, quien ha venido expresamente desde Manizales para dictar su conferencia, comillas, Espíritu Santo Potes, una figura de la ingeniería en el Valle del Cauca. Nació en 1900 y falleció en 1975. La conferencia la dictaremos, como estamos aquí presentes, en nuestra Academia Colombiana de Historia de Ingeniería de las Obras Públicas Archivo. Don Jorge Alberto Galindo Díaz es caleño de nacimiento. Es arquitecto de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, con una tesis acerca del conocimiento constructivo de los ingenieros militares del siglo XVIII a través de los tratados de fortificación. Y fue admitido a nuestra academia en septiembre del año 2009, promovido a miembro correspondiente en marzo del 2010 y ascendido a miembro de número en marzo del 2011. Jorge Alberto, desde el año 2000, se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, donde imparte cursos de historia de la construcción y allí adelanta investigaciones sobre este mismo tema con énfasis especial en las relaciones entre el proyecto y la construcción y el papel de la ingeniería moderna en la concepción de la arquitectura. Los resultados de sus investigaciones se han expuesto a través de numerosos libros y escritos en revistas nacionales y extranjeras. La conferencia de hoy, como ya les decía, se titula Espíritu Santo Postes, 1900-1975, una figura de ingeniería en el Valle del Cauca, cierro comillas, en la cual Jorge Alberto nos mostrará la extensa trayectoria profesional del ingeniero vallecaucano Espíritu Santo, quien tuvo bajo su dirección numerosos proyectos, algunos de los cuales llegaron a ser de vital importancia para el desarrollo del suroccidente colombiano. Sus facetas como diseñador de vías, constructor de puentes, coordinador de los trabajos de la represa en Chicayá y profesor universitario lo define como ingeniero heterogéneo. Y en las palabras del académico Galindo Díaz como, comillas, un peón de la ciencia. Con esta conferencia tan esperada por nuestra academia, Jorge Alberto trazará un perfil de la vida de obra del Espíritu Santo Potes con el fin de rescatar su nombre del olvido y además contribuir al acervo investigatorio sobre la historia de la ingeniería de las obras públicas y de los ingenieros, particularmente en el Valle del Cauca. Bienvenido, Jorge Alberto, adelante con su conferencia y le cedo el estrado. Primero que todo, pues muchas gracias por haberme invitado a esta jornada de la academia, a los asistentes tanto presencial como de manera virtual. Lo primero que tengo que comentar es que esto es un producto parcial de un trabajo de investigación que no terminó, todavía no he podido cerrar. Llevo muchos años detrás de la figura del Espíritu Santo Potes. Evidentemente, las fuentes han sido una dificultad. Y yo creo que llevo en esto unos 15 años, no solamente en esto, por supuesto, sino es un trabajo que me ha animado mucho porque me parece un personaje muy interesante. Y un poquito como introducción y así en plan muy informal, yo conocí el nombre Espíritu Santo Potes porque afortunadamente en la Universidad del Valle el edificio de ingeniería lleva su nombre. Sin embargo, creo que no me equivoco si digo que casi nadie hoy en día en la Universidad del Valle sabe quién fue Espíritu Santo Potes. Incluso hay una medalla que otorga la Sociedad Colombiana de Ingenieros Seccional Valle, que premia también a los ingenieros destacados que se llama Espíritu Santo Potes. Pero hay un olvido sobre la figura, quién fue este personaje tan importante, por lo menos en el Valle del Cauca. Eso es lo primero. Lo segundo es también como no contraponer, pero sí
poner a la misma altura de muchos estudios de ingenieros colombianos que se han hecho desde Bogotá y sobre personajes que tienen mucha proyección nacional, también lo que fue, especialmente en la primera mitad del siglo XX, un ingeniero de provincia, uno de provincia que afrontó, yo diría que incluso a veces más dificultades que los ingenieros que operaban en muchos casos desde la centralidad bogotana, porque no solamente es una lucha contra el aparato administrativo, sino también es una lucha contra a veces condiciones de la naturaleza muy complicadas. Y ahora lo mencionaré especialmente en el caso de Anchicayá en sus inicios en los años 40. Además, todo esto, digamos así, lo inscribo dentro de un concepto mucho más amplio que no es mío, es un concepto que viene de otras disciplinas y es el concepto de ingeniería heterogénea. Este es un concepto acuñado básicamente por estudiosos de la sociología de la ingeniería y que lo que tratan de decir es que el ingeniero heterogéneo es ante todo un actor técnico que está metido en un conjunto de redes y esas redes involucran usuarios, políticos, agentes comerciales, otros profesionales, en donde el ingeniero se convierte en un actor con un papel muy importante de actuación, se vuelve una especie como de traductor y de intérprete de los puntos de vista de todo ese ambiente paralelo, que las decisiones de la ingeniería no son solamente técnicas, sino que también son decisiones sociales, a veces están permeadas por otro tipo de cosas e incluso tienen a veces los ingenieros que dejar a veces un poco de lado criterios puramente técnicos, vuelvo y lo digo, para poder darle solución y respuesta a esas otras demandas de esos otros actores de esas redes sociales. A partir de este concepto, entonces, el ingeniero no puede considerarse como una figura aislada, ¿no? O como muchas veces fue visto, y sobre todo por la literatura a veces histórica de la primera mitad del siglo XX, como un héroe de progreso, que lo es, y no le quiero quitar ese calificativo, sino también como un personaje que, vuelvo y lo digo, actúa como un sujeto multidimensional que interpreta a su manera la sociedad en que se desempeña. Entonces, bajo esas premisas es que yo he abordado este trabajo de investigación y pues otros que he venido asumiendo desde mi papel pues, en la Universidad Nacional. Ya para meternos en el caso preciso y no extenderme demasiado, pues comento un poco los primeros rasgos de la vida de Espíritu Santo Potes. Y aquí hago otra cunita, y es que es difícil hablar, en este caso, y creo que en muchos casos, es complicado hablar de la vida del ingeniero, sino más bien de las vidas, porque en su vida realmente tuvo muchas vidas, tuvo muchas etapas. En el caso de Potes, eso sí que es claro. Entonces yo diría que la primera vida de Espíritu Santo Potes tiene que ver con sus años formativos. Nació en Jamundí, muy cerca a Cali, hijo de Espíritu Santo y Josefina. Y en una carta que encontré en el archivo del Ministerio de Obras Públicas se hace una recomendación y se dice que era hijo de un hábil albañil y mampostero. Y esto es un hecho que también quiero destacar y que yo he detectado en otras investigaciones que he adelantado, y es que por lo menos en el suroccidente, no puedo hablar de otras regiones del país, pero en el suroccidente del país, lo que es Nariño, Cauca, Valle del Cauca, hacia 1900, cuando ya muchos maestros de obra calificados que tenían digamos así, un cierto estatus en la sociedad del suroccidente del país, encuentran que el ejercicio profesional empieza a ser invadido por ese nuevo actor que es el ingeniero. Muchos de estos maestros de obras le inculcan a sus hijos que se formen como ingenieros. Es una cosa muy interesante. Este no es el único caso. Yo creo que es más o menos como el quinto o sexto caso en donde yo detecto que un maestro de obras hace un gran esfuerzo para que su hijo se forme como ingeniero. Así implica incluso desplazarlo a otras ciudades como Bogotá, Medellín, y en el caso de Espíritu Santo Potes, Popayán, que era la que estaba un poco más a la mano. Potes nace pues en Jamundí en el año de 1900, estudió en la normal superior de Cali, seguramente porque inicialmente pensaba ser maestro, y además cuando la normal de Cali está también dando sus primeros pasos, compartiendo además el espacio físico del claustro de San Agustín con el Colegio Santa Librada. Muchos dicen que él estudió en Santa Librada, pero realmente estudió en la normal, aunque compartían el mismo edificio. Muy jovencito, o sea, no era mayor de edad, tenía 17 años cuando justamente sus papás hacen un esfuerzo muy grande y lo envían a que se forme
como ingeniero civil a la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca la universidad como institución tiene una historia pues mucho más larga, incluso que arranca en el 19, en el siglo XIX, y la carrera de ingeniería tuvo, como la carrera de ingeniería en Bogotá y en Medellín, tuvo pues momentos en que la carrera se abría y momentos en que se cerraba, pero obviamente en el sur del país fue mucho más complicado. Hubo dos facultades, una facultad en Pasto, otra facultad en Popayán, pero eran intermitentes, un poco por asuntos de orden político, otras veces no habían estudiantes, ¿no? O sencillamente a veces no habían profesores también. Los profesores eran gente que estaba además en el trabajo cotidiano, atendiendo carreteras, atendiendo ferrocarriles, atendiendo otras obras públicas, y a veces el centro académico se cerraba. Lo cierto es que la Universidad del Cauca ya empieza a tener cierta regularidad en el plan de ingeniería civil hacia los años 20, y Espíritu Santo Potes va a ser parte de la segunda promoción. Eran grupos muy pequeños, creo que la primera, si no estoy mal, fueron 2 estudiantes, y la de Potes creo que fueron 5 o 6, con un pensum académico que era muy, muy parecido al de la Universidad Nacional de Bogotá. Por supuesto era el modelo, era el referente, aunque en estos casos, un poco como pasó en Medellín, con una fuerte tendencia a asumir problemas prácticos y especialmente el problema de las vías de comunicación. Una vez Potes se gradúa en el año 21, él monta una oficina particular en Cali, se regresa a Cali, monta una oficina particular con quien fuera su condiscípulo Alberto Garrido, un personaje que va a tener un papel importante en Cali, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Este es un aviso que coloca la oficina en el periódico Relator en el año 22, y donde uno puede darse cuenta un poco el panorama laboral que ellos en donde aspiraban a desempeñarse. Mediciones, particiones, deslindes, que era una cosa muy común, deslindes de temas de fincas, ¿no? Manejos del agua en una zona donde la agricultura pues tiene un papel tan importante, y lo ponían allá al final como construcciones de edificios y proyectos. Tenían una oficina, pero obviamente en ese momento el mercado no es muy grande, y había que buscar cuál era el mayor contratista, y era el Estado. Entonces, Espíritu Santo Potes no solamente se afilia al Partido Liberal, sino que se vincula rápidamente al tema de las obras públicas. En el año 23, o sea, tiene apenas 23 años, y es nombrado ingeniero jefe de obras públicas del departamento del Valle del Cauca, cuando ya el departamento es una realidad política, ya es un departamento que ya se ha separado pues de lo que era el Gran Cauca y también de Nariño. Y en ese momento el Valle del Cauca tiene una gran empresa, que es la carretera central. Es un gran proyecto que nace desde la misma gobernación del departamento. La carretera central fue un proyecto que buscaba, por supuesto, conectar todas las poblaciones que estaban ya fundadas sobre la margen oriental del río Cauca, pero con un problema, ¿no? O varios problemas. El primer problema era que esa vía era prácticamente paralela a la vía férrea que también se estaba haciendo, y además compartían la misma banda oriental. Eso implicaba que las ciudades de la banda occidental quedaban por fuera del sistema vial del Valle del Cauca. Y por lo tanto, existe muy rápidamente la necesidad no solamente de hacer la vía como está planeada, en el sentido sur-norte, buscando conectar Cali con Cartago, sino también buscar cómo conectar los pueblos del otro lado. Me refiero a Roldanillo, Yotoco, incluso a Nuevo, La Unión. Entonces el proyecto empezó a crecer mucho en cuanto a su escala, y también en cuanto a la necesidad de recursos. Además, en muchas zonas la vía buscaba el terreno plano, que además era inundable, porque el río Cauca no estaba en ese momento regulado, y las notas de prensa son muy claras en que cada vez que había un invierno en el Valle del Cauca, el río se desbordaba, inundaba los terrenos, y la carretera central se afectaba notablemente. En los años en que Espíritu Santo Potes asume el proyecto el cargo de ser jefe de obras públicas, asume 3 proyectos que van a ser fundamentales en el destino de su carrera. El primer proyecto es una cosa muy chiquita, pero que en realidad tiene mucha importancia, porque es el punto que conecta al Valle del Cauca con Caldas, y es el puente Bolívar sobre el río La Vieja,
en lo que se ha llamado el Paso de Mauricio, en Cartago. Ahí es donde el valle se conecta con lo que hoy en día pues es perdón, con Pereira y luego con todo el eje cafetero. Existía allí un puentecito, existía un puentecito que es el que está en la foto en el lado izquierdo, un puentecito hecho por dos ingenieros que no sabemos si eran ingenieros, pero eran básicamente personas que estaban trabajando en las minas del departamento de Caldas. Habían llegado a Marmato y ellos se habían formado una sociedad y habían empezado a construir puentes. Seguramente eran más bien prácticos, extranjeros. Yo no lo tengo muy claro, pero supongo que eran alemanes y que habían empezado a trabajar haciendo varias obras públicas en Caldas y especialmente puentes colgantes. Los puentes colgantes eran relativamente sencillos de hacer, habían los materiales, eran resistentes y se adaptaban muy bien a la luz que hubiese que salvar. Sin embargo, en esta vía que ya buscaba conectarse, pues el puente de Richner y Gardner ya era insuficiente y deciden hacer un puente metálico nuevo y se le encarga a Espíritu Santo Potes. Y lo hace bastante bien, siguiendo el modelo que ya se venía operando en otros puentes, y es que el ingeniero colombiano hace lo que llamaban las obras de mampostería. Hace los aproches, las aproximaciones, hace los macizos, y una casa fabricante vende, pues casi siempre con una gente en Bogotá, vende la estructura metálica con unas medidas estandarizadas y el colombiano debe adaptar sus obras de mampostería a las dimensiones del puente. Y lo hizo bien y fue un cambio pues notable en la capacidad de carga que podía ya soportar el puente y también marcó de alguna manera ese punto, ese extremo norte de la carretera central del Valle del Cauca. El puente fue tan bien recibido que al año siguiente le encargan otro proyecto en donde el salto de escala es pues notable. Si solamente comparamos, aquí lo vemos en la foto de la derecha, estamos viendo el puente que construye Potes, que es un puente que salva el río La Vieja. Luego, casi que al año siguiente, le entregan uno de los grandes proyectos que en ese momento tenía el departamento. Y era el puente que se llamará, al momento de su inauguración, el puente Eustaquio Palacios sobre el paso de Guayabal. En el río Cauca era muy común lo que llamaban los pasos. El paso era el sitio donde había una barca cautiva. Sí, había una barca, una tarabita y el barco se enganchaba al cable y cruzaba el río. Y por ahí se movía la agricultura, se movían personas, se movía ganado. Pero como les decía yo, esa necesidad, esa presión de las poblaciones de la banda occidental empieza a hacer que el departamento tenga que invertir en grandes obras de infraestructura. Y esta es una de ellas. Este fue el segundo puente que se hace. El primero había sido el puente de Juanchito, o puente, ahora se me escapa el nombre, pero ahorita lo mencionaré. El puente Eustaquio Palacios o el Paso de Guayabal, que opera siguiendo el mismo modelo. Es decir, Espíritu Santo Potes se encarga de hacer las obras de mampostería, que son de muy buena calidad, incluso todavía existen, ya vamos a ver una foto, y una casa alemana de Bremen se encarga de suministrar la estructura. El seguimiento que yo le he podido hacer a través de archivos a la obra da cuenta de que fue un proceso que cumplió con el tiempo, cumplió con las condiciones técnicas, cumplió incluso con el presupuesto, ¿sí? Y fue de alguna manera el punto en donde se le empieza a dar respuesta a esas comunidades de la otra orilla del departamento. Va a ser el primero de una serie. Y aquí tenemos otra foto, ya tenía el dato que me faltaba. La luz, en ese momento es la luz de 162 metros, un ancho libre de 420. Era la segunda luz, comparada con la primera, que es la del puente de Juanchito, que ahora la pondré en una diapositiva para compararlo. Y el Espíritu Santo Potes, además, hace un estudio técnico previo a la construcción del puente, que empieza a ser en él una constante, y es la importancia que le daba a él a toda la fase de estudios previos. Además los escribía, los redactaba, los dibujaba y si podía los publicaba. Cosa que es muy interesante porque lo que en el fondo está haciendo, está dejando es un testimonio y una memoria sobre el proyecto constructivo.
Otro aspecto importante fue la construcción de los camellones, desde las vías de acceso al puente para evitar la inundación y la protección de las bases del puente mediante estacadas para poder minimizar el impacto del curso del agua sobre las bases. Como les decía yo, el puente además todavía existe, no está en uso, por supuesto. Según los datos que yo tengo, dejó de estar en uso más o menos en los 80s, pero la estructura se conserva. A un lado, pues se hizo una estructura nueva en hormigón armado, pero el puente afortunadamente no se lo han llevado porque en otros puntos del valle se ha ocurrido que la estructura metálica se la han ido desarmando poco a poco y se la han ido llevando y seguramente la venden por chatarra. No sé qué cosa afortunada ha ocurrido que no ha desaparecido. Sí desapareció el tablero, que eran láminas metálicas, y queda solamente la estructura, tanto las vigas de aproximación como toda la estructura colgante. Yo por ahí paso con mucha frecuencia porque pues viajo a Cali con frecuencia y cada vez que paso lo veo a ver qué piecita le hace falta, pero todavía se conserva bastante bien. Aquí tenemos una relación que la traje justamente para como resolver, de tener un programa completo. El primer puente que cruza el río Cauca en ese gran proyecto de la carretera central fue en el 22, el puente Carlos Holguín, es el nombre del puente de Juanchito, de 190 metros de luz. Luego se va a hacer el Eustaquio Palacios, el que acabo de mostrar en el 26, que conecta Roldanillo con Zarzal. Y luego vienen una serie de puentes ya de menor luz, y solamente va a ser ya superado por el puente de Espina Pérez en el 54, que fue el último de los puentes colgantes que se hizo sobre el río Cauca. Todos bajo el mismo modelo y todos bajo el mismo proyecto de la carretera central del Valle del Cauca, y que para el 54 ya efectivamente permite la conexión entre entre los pueblos de las dos bandas, ¿no? Luego ya en los 80 y 90 se consolida lo que es la carretera Panorama, que es una carretera que ya conecta Cali directamente con Cartago, siguiendo la banda occidental del río Cauca. Y una de las cosas que hoy en día, de las que se enorgullece el Valle del Cauca, es de su malla vial. Y su malla vial tiene un poco su origen en esa preocupación que ya existía en la gobernación de los primeros años del siglo XX. El proyecto de Potes es un proyecto destacado, aunque no fue exento de críticas. Tengamos claro que además en aquellos años en Colombia, pues el poder se dividía entre liberales y conservadores. En Cali especialmente hubo siempre dos grandes focos de prensa, el Relator, que era un diario liberal, y el Correo del Cauca, que era un diario conservador. Entonces, cuando se inauguraba un puente, mientras el relator liberal, en este caso, lo alababa, Correo de Cauca le caía con toda la crítica que pudiera. Así fueran críticas a veces no muy bien fundadas, pero era importante, como se dice, darle caña a los logros de la administración liberal. Y las críticas no se hicieron esperar, pero sin embargo, Espíritu Santo Potes siempre salía en defensa de los proyectos, daba cuenta de sus actuaciones y argumentaba técnicamente las respuestas. Cuando termina el proyecto del puente del Paso de Guayabal, vuelve al oficio, al ejercicio liberal de la profesión, abre una oficina, también nuevamente se refugia en ese espacio que es el ejercicio liberal, con algunos de los que fueron sus compañeros de clase en la Universidad del Cauca. Ese es un aviso de una revista que fue publicada en el 29, donde también se ven algunos compañeros liderados por Potes. Está Efraín Tascón, Francisco Villamil, Anton Gallenmüller, que era un alemán que había llegado a trabajar en el Valle del Cauca en temas eléctricos, y también vemos cómo ya su perfil empieza a abrirse, es el perfil de contratistas en el tema de carreteras en la región del suroccidente del país. En ese paso por esa segunda vida, ahora ya hablemos o tercera vida, porque la primera fueron los años formativos, la segunda fue esas primeras experiencias como jefe de obras públicas de un departamento complejo, y ya su tercera vida es esta vida que se dedica a su trabajo como contratista y que abarca un periodo de más o menos unos 10 años, ¿no? Donde tiene que desplazarse por varios puntos del país, como seguramente ocurría a muchos otros ingenieros formados en Medellín, en Bogotá o en otras partes que llegaban a ejercer en Colombia.
Pasa pues por la costa Caribe, pasa por la región del Catatumbo, hace un proyecto para regulación de la laguna de Fúquene, se emplea como administrador del ferrocarril del Pacífico, también en el muelle de Buenaventura, que siempre fue un proyecto que siempre demandó obras de diferente tipo, y para el año 41 está trabajando en el sistema de riegos del Ingenio Central del Tolima. Y allí eso le hace merecedor de una mención de honor del Premio Nacional de Ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del año 41. Y en esta etapa, lo que yo destacaría de Potes es que se reafirma en su capacidad de elaborar unos muy bien detallados informes técnicos. ¿Sí? Y no es uno, ¿no? Es decir, no es un caso excepcional, eran casi todos los proyectos en donde él se metía o se comprometía, producía un documento. En este caso, voy a poner tres o cuatro muy rápidamente. No los voy a entrar a explicar con detalle. Está la memoria que hace Potes y que se publica en 1936 con sus estudios hidrológicos para la cuenca de la laguna de Fúquene. Además apoyado en una bibliografía bastante rigurosa, lo cual le da a su trabajo un carácter de documento científico, o sea, no solamente es una descripción de un problema o una solución, sino que además lo apoya en una bibliografía bastante selecta donde apela a diferentes fuentes, especialmente textos internacionales. Además, por supuesto, eso no niega el carácter práctico de sus proyectos. El libro, que es un libro que tiene 246 páginas, está plagado de levantamientos, de secciones, detalles, plantas, de diferentes alternativas, cuadros comparativos de presupuestos para poder establecer cuál podría ser la mejor fórmula para poder aprovechar esa zona aledaña a la laguna de Fúquene. Este es el plano final que acompaña el trabajo que estoy en este momento mencionando. En el 38, también con el patrocinio del Ministerio de la Economía en ese momento, elabora un documento sobre presas hidráulicas. Estamos en un año, hacia los años 30, en este caso el 38, en donde el tema de las represas empieza a ponerse de moda en el país. No hay mucha experiencia local. Obviamente están los ejemplos de las que ha ocurrido en otros países, especialmente en Estados Unidos. Está el gran ejemplo de lo que fue todo lo que se conoce como el Valle de Tennessee y la represa Hoover, que empieza a tratar de demostrar de que son las represas los mecanismos para producir energía y poder modernizar el país. Eso es otra cosa que no se puede dejar nunca de tener como telón de fondo, ¿no? Es una gran necesidad de modernizar el país, ponerlo a la altura de las condiciones técnicas de otros países del continente y de la región. Bueno, en este libro también hace una descripción bastante detallada de diferentes tipos de presas hidráulicas y luego aplicadas específicamente al caso de la compañía eléctrica que se piensa instaurar en la ciudad de Tuluá. Las preocupaciones de Potes también abarcan el tema de los empujes de tierras y muros de sostenimiento. Pensemos que estamos además en un país en donde se producen muy pocos libros de texto, ¿sí? Que son limitados, casi siempre se ha apelado a textos internacionales. Pues Potes, a partir de esa base bibliográfica, adapta textos y los carga también con conocimientos propios a partir de la experiencia que él viene desarrollando. En este caso, en el 38, publica el libro Teoría del Empuje de Tierras, aquí en Bogotá, gracias al patrocinio de las escuelas gráficas salesianas. Y en el año 45, en los años 40, en el 39-40, él recibe el encargo de construir nuevamente un puente, en este caso el puente que también cruza el río Cauca en el denominado Paso del Hormiguero, que se sitúa en la vía que conecta a Cali con Puerto Tejada, ¿sí? Puerto Tejada ha sido históricamente como la gran despensa de Cali. Durante mucho tiempo las mercancías, los productos agrícolas que producía Puerto Tejada llegaban a Cali por el río Cauca. Llegaban al puerto de Juanchito, cuando Juanchito era un puerto. Y de Juanchito llegaban al centro de Cali por un tranvía. Pero ya para los 40 este sistema está en crisis y el tranvía ya se ha desmontado, la navegación tiene dificultades por el cauce el volumen del cauce del río Cauca.
y se le encarga la construcción del paso del hormiguero. Y el estudio que hace Espíritu Santo Potes es un estudio maravilloso, un trabajo que incluso mereció ser publicado en Análisis de Ingeniería, dos números, en el año 39. Y también se destaca por el rigor que hace el autor de todo el proceso, del análisis del sitio, la escogencia del ponteadero, las determinantes del flujo del agua y luego los estudios económicos de cuál tipo de estructura puede ser mejor. Potes estudia tres alternativas, estudia un puente colgante, estudia un puente en cantilever, estudia finalmente esta estructura, que es una estructura de tipo cercha en dos tramos, que es la que se construye, aunque con diferencias con respecto al proyecto final, porque estamos en los 40 donde el hierro es escaso por la Segunda Guerra Mundial, entonces tienen que comprar finalmente otro tipo de estructura, parecida pero no la misma. Incluso la estructura se demora mucho en llegar a Colombia. En las memorias del secretario de Obras Públicas del Valle del Cauca hay un trabajo muy bonito porque se va recogiendo fotográficamente todo el proceso, ¿no? Es una cosa que pues es de mucho interés, ver cómo el ingeniero colombiano con herramientas colombianas y con mano de obra local en los 40 afronta un proyecto de esta envergadura, ¿no? Casi que con las uñas. Entonces hace unas estructuras de madera, unos andamios de madera y utiliza hombres buzo negros, que también es una cosa bastante singular. Y lo menciono aquí casi que en plan de anécdota porque existe una película de cine norteamericana que nos cuenta del primer buzo negro en la Armada como si fuera una gran cosa y aquí ya lo hacíamos. Y lo hacíamos en cosas como en donde los ingenieros necesitaban la mano de obra local y había que meter a este pobre hombre dentro del agua con esa escafandra para poder que ayudara a ubicar la cimentación del puente, ¿sí? Eh, y bueno, y ahí están las fotos que te dan cuenta de que eso fue así, con un winche, como se llamaba en aquella época, le decían a la máquina, el winche, ¿sí? Y poder hacer todo lo que era el trabajo del pilotaje. Los documentos, como el puente se demoraba en llegar, la estructura, entonces las obras de mampostería pues no tenían afán, iban más bien lento y la ventaja es que fue posible dejar un muy buen registro fotográfico. Es lo que yo aquí estoy mostrando, ¿no? Luego ahí vemos la estructura la primera pila central con todo el tema de las estacas rodeando. Me imagino que se hizo pues un cajón con estacas, se achicó el agua, se hizo la cimentación en el fondo del río. Luego una vez fraguado el hormigón, se volvió a dejar el cauce del río por su camino y ahí están las estructuras provisionales que permitían el tránsito de los obreros para poder ir armando todas las bases de la estructura. Aquí hay un acercamiento, incluso aquí se ven mejor las estacas que estaban conformando la base de la cimentación. Y allí una vista también ya general donde además se ven los anclajes de la aproximación de una de las orillas del río. En un sitio que, como les digo, cobraba mucha importancia. Claro, cuando el puente se inaugura en el 41, esas fotos son del 44, aunque el puente se inauguró en el 41, o sea, son publicadas en el 44, pero el puente se inauguró en el 41. Ya la comunicación entre el Puerto Tejada y Cali, pues mejoró notablemente y ya las mercancías abandonan la vía fluvial y todas se encausan por la vía terrestre. Esa fue la estructura que finalmente se montó, una estructura norteamericana. El montaje ya no estuvo presente Potes porque ya tenía en ese momento otro proyecto y la montó Arturo Justi, que era un ingeniero de origen belga que estaba trabajando en Cali desde muy joven. Yo no lo tengo claro, pero yo estoy casi seguro que él se forma en Bélgica, pero muy joven llega a trabajar en Colombia. Arturo Justi, que fue el papá de una arquitecta Lidia Justi, muy conocida en Cali, ya fallecida. Digamos que con este proyecto, del cual, repito, la memoria también es un documento muy interesante, fue publicado en Anales y el manuscrito está conservado en la Universidad del Valle, documento mecanografiado. Cierra Potes como ese tercer ciclo de su vida, ¿no? Con este proyecto, en donde nuevamente es ensalzado y es destacado como un personaje muy importante en el panorama de la ingeniería del Valle del Cauca. Y aquí empieza él a afrontar lo que sería su cuarta vida, que va a ser ya no con un final tan feliz. Y es el que tiene que ver con el proyecto para Anchicayá.
Y hago aquí un recuento muy breve, sin tampoco quererme extender mucho, y es que en Cali la energía eléctrica había llegado en 1910 de manos de una empresa particular donde se habían asociado unos personajes de la ciudad con mucho dinero y una empresa norteamericana. Y habían empezado a producir energía aprovechando el río Cali. Se montó la primera planta de energía allí, incluso el sitio todavía pues, se identifica perfectamente en la geografía de Cali. Esa planta se fue alimentando con otras plantas complementarias. Lo cierto es que para los años 40 ya en Cali había una sentida crisis de suministro de energía. Las plantas privadas no daban abasto por supuesto en una ciudad que quiere crecer a nivel industrial, pues la energía es una gran necesidad. Y por supuesto también está el juego político de por medio. Entonces los políticos locales de ese momento empiezan a hacer una fuerte campaña con el fin de expropiar la planta eléctrica que era en el fondo era una empresa norteamericana con socios locales para poder constituir una empresa de energía local, que de hecho es lo que ocurre y que va a ser el germen de las empresas municipales de Cali. ¿Sí? Pero esa crisis de energía, que además se publicita mucho en la prensa nacional, aquí puse ejemplos del diario El Tiempo, pero pues ni qué decir de los diarios locales, el Correo del Cauca, El Relator, el Diario del Pacífico, que empiezan a hacer la voz de la queja de los industriales, los ciudadanos. Solamente como anécdota, la energía llegaba por horas. A las casas llegaba solamente, por ejemplo, de 6 p.m. a 8 p.m. para poder dársela a las industrias en el día. Era una cosa completamente caótica. Entonces, el departamento empieza a impulsar no solamente esa expropiación de las plantas eléctricas de pequeña escala, que son de esta firma norteamericana, sino que empieza a impulsar la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos en el Valle del Cauca. Y es Potes quien se encarga de liderar ese estudio. En el 43 elabora un primer estudio mecanografiado, ese no está publicado, está depositado en la Universidad del Valle. Es interesantísimo porque es, creo yo, el primer estudio serio que se hace sobre el tema en la región, donde hace todo un análisis de la demanda, la oferta, la demanda y la manera de poderlo resolver el problema eléctrico en el departamento. Y él básicamente plantea la necesidad de darle salida a 4 proyectos. Aclaro que no soy experto en el tema, es básicamente a lo que yo he llegado por la investigación documental, pero así están en los documentos. Él propone 4 grandes proyectos, una central térmica que esté situada muy cerca de Cali, a 7 kilómetros, que de hecho se hace posteriormente, una central hidroeléctrica aprovechando el curso del río Palo, retomando una idea que ya existía desde comienzos del siglo XX, y 2 grandes proyectos que son Anchicayá y Salvajina. Incluso él elabora lo que serían más que esquemas básicos, realmente son anteproyectos, con dimensionado, con estudio de la cuenca hidrológica, con estudio de los volúmenes de agua que se pueden captar, y establece como prioridad el proyecto de Anchicaya. Aquí tenemos algunas imágenes solamente como para dar cuenta, además porque esos dibujos que ya casi no vemos, los famosos blueprints, los planos azules que se hacían con blueprints que se hacían en los 40, que son además de la mano del equipo que trabajaba con Potes, donde localiza la planta térmica para Cali, donde hace todo el estudio de la cuenca del río Anchicayá, donde hace los anteproyectos para Salvajina y el estudio de la cuenca del río Palo, y finalmente hace un anteproyecto ya específico y de mayor alcance para lo que va a ser Anchicayá, que en ese momento se llamó Chidral, ¿sí? Compañía Hidroeléctrica del Alto Anchicayá, que es un sitio de muy difícil acceso, es un sitio que está en lo que era el viejo camino de Anchicayá, que incluso fue un presidio en el periodo colonial, una zona húmeda, lluviosa, selvática, inhóspita, en donde además va a tener que irse a vivir Potes con un equipo de ingenieros y de personal. Hace los anteproyectos, básicamente el anteproyecto, para ir también muy rápidamente, destaca 3 grandes componentes, lo que es la presa y el túnel de desviación, donde
pues, retiene el agua, un túnel de conducción de casi 1.400 metros y finalmente la planta generadora de electricidad. El proyecto, para el proyecto se constituye una empresa por acciones, ahí están algunos detalles de sus componentes, elabora potes, por supuesto, primero el anteproyecto y luego el proyecto con bastante nivel de detalle, incluso hace una maqueta, que no sabemos dónde la hace, no tiene fuente esta foto, pero hace una maqueta, suponemos que también hizo todo un módulo hidráulico con el tema de la maqueta, pero no sabemos si fue aquí en Bogotá, que ya existía pues el laboratorio de hidráulica, creo que ya existía aquí en la Universidad Nacional. Y luego pues hace los planos, que aquí los hemos empezado a, a duplicar para poder hacerlos más legibles. La idea es poder publicar este trabajo cuando lo terminemos, ojalá en un año, en un par de años, vamos a ver, cuando, o 5, no sé, ya llevo 15, ya llevando 15, 2 no es nada. Y las obras empiezan más o menos en los años 43, 44. Las obras también fueron bastante seguidas de cerca por la prensa local, ¿no? Era el gran proyecto que iba a redimir la región. Creo que hubo ahí sí varios problemas. Primero que Potes asumió un papel casi que monopólico dentro del esquema de la empresa. Él era director técnico y era al mismo tiempo director administrativo. Yo creo que eso no se debe hacer, pero bueno, hay gente que me dirá con mayor experiencia si eso es posible o no. Pero creo yo hoy en día que eso fue un error. Acumuló demasiado poder, quizá le tocaba, quizá no había más gente que lo pudiera hacer, pero eso de alguna manera fue un error porque también luego toda la responsabilidad cae sobre él, tanto la técnica como la administrativa. Luego es un momento complicado por el suministro de materias primas, porque una empresa como esta depende muchísimo de casas extranjeras, europeas y casas norteamericanas, tanto para el suministro de cosas como el acero o todo lo que es la maquinaria y los equipos que implica una hidroeléctrica. Lo cierto es que él avanza con lo que tiene, con lo que puede, como les digo, con mano de obra local, en condiciones muy complicadas de la geografía, del clima. Aquí tenemos un avance de lo que sería la presa del embalse, más o menos hacia el año 48. Desde la otra orilla tienen que incluso hacer un cable vía para poder mover el material de un lado al otro. Además, habían varios frentes de trabajo. La represa misma y los túneles de conducción y de desviación, y el otro frente, la casa de máquinas. Esta era, por ejemplo, la casa para la residencia y las oficinas, porque hay que irse a vivir allá, todo el personal. Dense cuenta ustedes de la vegetación, ¿no? Eso es selva pura, allí no hay nada más. Incluso tiene que hacer las vías de acceso hasta el punto de la represa. La casa para los obreros. El suministro desde Cali era también muy demorado. Tiene que montar en el sitio unos talleres de metalmecánica, por ejemplo, para poder hacer todo lo que son trabajos de estructuras metálicas, de soldaduras, de equipos accesorios. Aquí hay una imagen de ese arte de mecánica. Lo hace con una mano de obra local o que tiene que irse de Cali para poder trabajar. Se dice que llegó a tener la planta en su momento más álgido 560 empleados, que es bastante para ese sitio. El transporte de los equipos que llegaban a Buenaventura, ya tenían que ir a Cali y luego devolverse hasta en Chicayá. Lo cierto es que él empieza la expectativa de, bueno, ¿y esto para cuándo se va a inaugurar? Y empiezan a decir una fecha, y es que para el 50, y el 50 se acerca, y el 50 se acerca, y llegó el 50, y la planta no iba a estar para el 50. Lo cierto es que, ahora, y aquí están también unas fotos muy bonitas del proceso constructivo, está todo lo que fue el túnel de conducción, era un túnel que iba a ser revestido, luego fue revestido por la parte interior. Todo culmina, pues, la crisis cuando ya se ve que el proyecto no va a estar a tiempo, se desata una crisis muy profunda a nivel de la empresa y Potter renuncia en el 48. Esa renuncia implica que la obra se paralice porque él es el eje del proyecto, ¿sí? Y está la obra paralizada 2 años. En 2 años la polémica se desata en la prensa local y la prensa alega que se ha construido y así es el nombre, una cortina de hierro frente a la información en cuanto a Anchicaya, porque no hay información clara sobre cuál es el problema real que hay en la empresa para que el proyecto no se termine a tiempo. Y en medio de esos 2 años de esperan que la obra se reinicie, llegan unas visitas técnicas, primero de unos italianos, luego de unos técnicos norteamericanos, y el diagnóstico más o menos es que la presa está equivocada
y que nunca debió haberse hecho una represa de arco, sino una represa por gravedad. Claro, para Potes es gravísimo, además porque él es puesto como el gran responsable de ese descalabro, y el personaje que había sido ensalzado por la misma sociedad local vallecaucana como el gran héroe de la ingeniería regional, pues ahora es el que sufre de alguna manera todas las consecuencias, los efectos de esa crítica, que yo no tengo ahora herramientas para decir si realmente tenía o no razón. Lo cierto es que el estudio de la represa sí estuvo bien fundamentado. O sea, Potes no lo hizo por capricho, sino porque tenía una documentación e hizo unos estudios e hizo unas consultorías que le permitieron llegar a esa conclusión. Potes renuncia, la obra está parada 2 años. También se descubre en esos 2 años que hay una cantidad de problemas de tipo administrativo, ¿cierto? Pérdida de materiales, manejo de recursos, mano de agentes políticos en el proyecto. Y ahí es donde termina ese ciclo de vida de Potes y empieza otro que es un poco más ingrato. Aquí está el datico para ser exactos. En agosto del 49, una casa norteamericana revisa los proyectos y sugiere unos cambios profundos al modelo, al proyecto original. Cambio en el tipo de presa, eliminación de la torre de control, modificaciones de almenara y cambios en la casa de máquinas y líneas de transmisión. También pensemos que han pasado 10 años entre el proyecto, entre el diseño y la ejecución, en donde en 10 años también hay muchos cambios de carácter técnico que hacen que una propuesta pueda ser reemplazada por otra propuesta. Pote se defiende y creo que lo hace bastante bien. Yo lo que me he leído toda la prensa de la época, por supuesto. Pote responde muy bien y aquí hay un dato también que me parece interesante destacar y es como las polémicas técnicas se hacen explícitas, ¿sí? Eso me parece un campo interesante de investigación. Cómo un tema técnico se vuelve un tema de discusión pública, ¿no? Y ahí es cómo intervenimos diferentes actores sobre esas discusiones que pueden ser muy técnicas, pero que involucran o que afectan a grandes sectores de la población. La prensa incluso pues llega a cuestionar eso, realmente el problema está allí, era si la represa era de arco, era por gravedad, en fin. Sin entrar a juzgar realmente lo que pasó, las obras se reinician en el 50, se le entregan a otra firma, una firma danesa que ya había trabajado en Colombia, Christian y Nielsen. Sin embargo, tampoco Christian Nielsen puede con el proyecto. En el 53 el contrato es rescindido y se reparte el proyecto a varias empresas. El contrato más grueso es a una empresa francesa que lo termina el proyecto en el 55 y a otras empresas colombianas, también hay que decirlo, ¿no? Ya en ese momento, en el 55, empresas antioqueñas ya tenían la capacidad de subcontratar diferentes capítulos de obra con el proyecto Chidral. Y se inaugura en el 55, pero por supuesto cuando se inaugura ya han pasado 15 años del diseño original, ya las necesidades eléctricas del valle son otras y la planta, aunque no suministra todo lo que el Valle del Cauca necesita. Con respecto a Potes, Potes empieza algo así como el exilio, y es el no exilio real, porque pierde muchos proyectos, ya no es la misma consideración que se tenía con él. Hace algunos proyectos más bien como consultor, proyecta algo para una represa en el Valle del Cauca, en el río Garrapatas, construye el puente del Carmen sobre el río Magdalena en Honda, puente metálico colgante, y prácticamente desde el 51 hasta el 58 está por fuera del país. Se desempeña como consultor en Venezuela, en México, hace unos estudios en Francia, pero no se sabe muy bien qué es lo que estudia en Francia. Y en el año 58 se vincula a la Universidad del Cauca como profesor. 2 años después es invitado por el rector de la época para que se incluya en la Universidad del Valle. Y en la Universidad del Valle publica uno de sus libros, que incluso lo publica Gustavo Gili, que es una editorial española, que fue un libro sobre centrales eléctricas. Yo creo que lo que yo percibo, ya para ir terminando, es que él logra reivindicarse de alguna manera consigo mismo y con sus colegas. A mí me sorprende mucho consultando información, es que, por ejemplo, cuando él es cuestionado muy fuertemente en los 50, no hay mucha gente que salga a defenderlo, ni siquiera en Anales de Ingeniería aparecen notas sobre el tema, o que Anales no aborda directamente el tema, que uno esperaría que Anales lo asumiera de alguna forma. Fue más un tema como de
de canibalismo local, ¿no? En el Valle del Cauca. Él con el tiempo creo que se reivindica y se reivindica a través de la última etapa de su vida, que es la docencia. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Incluso él tiene un texto que no alcancé a conseguir, un texto muy bello que es sobre la ética de la ingeniería. Lo publica en la Universidad del Valle en el año 63. Pensemos que la Universidad del Valle no tuvo facultad de ingeniería civil sino hasta el 72, cuando ya él ha fallecido. Él realmente se desempeñaba como docente en eléctrica y en mecánica en la Universidad del Valle, y fue pues el gran impulsor de esa facultad que él ya no alcanza a ver en funcionamiento. Incluso esta foto es la foto que me prestaron de la Decanatura de Ingeniería de la Universidad del Valle, que ahí tienen todavía como referente a Espíritu Santo Potes, aunque no conozcan todos estos detalles de su vida y su obra. Falleció en el año 75 en Bogotá, dejó 2 hijos, uno de ellos un neurólogo muy famoso que también ya falleció, no me acuerdo el nombre, pero era Potes Gutiérrez, aquí en Bogotá, y sus nietos pues están ya regados por el mundo. Yo los contacté, me prestaron algunas fotos de ellos. Yo no, creo que no me detuve mucho, pero una fotico que me gustaba bastante, perdón que me vuelva así tan rápido. Esta foto me la prestaron los nietos. Potes está sentado en el centro con una escopeta, porque justamente eso es lo que le da a uno, es la idea del papel del ingeniero colombiano en los 30. Es que le toca ser explorador, ¿sí? En una geografía donde le puede salir a usted un tigre perfectamente de la selva. Y ese es Potes sentado con 2 ayudantes con una escopeta. Hay otras fotos que no alcancé a incluir, donde incluso están en encuentro con comunidades indígenas, porque el ingeniero es casi que a veces un explorador, que se mete en terrenos donde no hay. Tiene un revólver al cinto. Exactamente, exactamente. Porque esa es la ingeniería de los 30 en Colombia. Es el ingeniero que es explorador, que es un poco sociólogo, que es técnico, pero que también tiene que buscar cómo sobrevivir en condiciones tan difíciles desde el punto de vista material. Entonces, para concluir y no alargarme mucho y únicamente dejarles como las inquietudes sobre lo que puede ser la vida de un ingeniero de provincia, ¿cierto? Que tiene como todas estas vidas en solamente 75 años y que logró, como les decía yo al final, reivindicarse. Él se jubiló de la Universidad del Valle en el 72, se jubila, en el 75 fallece en Bogotá, y pues afortunadamente, como decía al comienzo de mi intervención, la universidad le reconoció su nombre con un edificio que espero yo se mantenga y que espero sirva para que otros como yo se pregunten este señor quién era, descargue un poquito en esa vida de un personaje de estos. Muchas gracias. Antes de dar la palabra para que todos podamos comentar esta magnífica presentación que nos ha hecho el ingeniero Jorge Alberto Galindo, Arquitecto. Arquitecto. Sí. Arquitecto. Por eso peco en muchas cosas. Por eso. Arquitecto, pero yo creo que también arquitecto ingeniero por adopción, porque cuando uno se dedica a estudiar la ingeniería siendo arquitecto, adquiere un valor de ingeniero, de conocimientos de lo que es la ingeniería, de puentes, de presas. Su tesis fue en fortificaciones. Además, en fortificaciones, ¿no? Sí. Fortificaciones, sí, que son obras de los militares. Entonces, esa es la ingeniería española, pues. Exactamente. No, a mí me parece muy interesante lo que nos ha presentado. Infortunadamente, el tiempo no nos permite que sea mucho más amplio, pero pensar que todo lo que hizo este ingeniero Potes, ¿no? Espíritu Santo, que comenzó a trabajar solo en los 23 años, cuando ya lo nombraron jefe de Obras Públicas en el Valle del Cauca, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas tenía en esa época lo que se llaman los regionales, tenían los regionales en cada departamento y nombraba ingenieros. Lo que es admirable es que hubiera nombrado a una persona tan joven, de 23 años, prácticamente recién graduado como ingeniero, y adoptó ese trabajo con gran reconocimiento y con gran dedicación, ¿no? Entonces, luego es muy interesante también su trayectoria con los puentes metálicos que saltaron, ¿no? Los puentes metálicos, ¿no? El primero en el año 24 y después en el año 26
primero un puente colgantes, que en esa época no era algo que en Colombia fuera común, ¿no? Había unos puentes colgantes muy importantes, como el de Girardot, ¿no? Pero aquí en Colombia no había mucho conocimiento, entonces adquirí conocimiento de puentes colgantes que tenía que importar no solamente los cables, sino todo absolutamente de Estados Unidos, ¿no? Llevaba mucho tiempo. Y luego, pues este puente ya también de metálico con dos luces, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que lo diseñó y lo construyó y lo ejecutó físicamente. Él es muy interesante, ¿no? Es porque una cuestión es diseñar, tener ideas, pero otra cosa es poner en práctica las ideas que uno tiene, ¿no? Es muy interesante toda esta trayectoria hasta llegar a la parte interesantísima que donde creo que es probablemente mucho más conocido pues, por la central hidroeléctrica del río Anchicayá, ¿no? Es muy interesante ver cómo esa presa de Arco, ¿no? Que es la presa que en Estados Unidos era muy famosa, ¿no? Las presas de Arco allá en Estados Unidos en esa época cuando se iniciaron, ¿no? Las presas de Arco, pero después le complementa que ya no era de Arco, sino que había que hacer una presa diferente. Y después entonces se involucra en ese trabajo tan complejo de él personalmente diseñar, construir, conseguir la información de una empresa que infortunadamente pues tuvo el problema de, como tú muy bien lo dices, de haber asumido dos responsabilidades, tanto la técnica como la económica, que es, ¿no? Prácticamente trabajando solo, pensaría yo. Eso es. Muy difícil un ingeniero que se desempeña haciendo puentes solo Eso es. y haciendo hidroeléctrica solo. Es que es un proceso muy interesante de cómo una persona logra hacerle un gran aporte a su comunidad, a su departamento del Cauca, solo, ¿no? Yo creo que ese es el gran mérito, Eric, que tú lo has exaltado maravillosamente, ¿no? Eso me ha producido una gran emoción. Yo que trabajo en puentes, he trabajado en eléctricas, pero no solo, sino con empresas grandes y con el apoyo de las empresas internacionales, ¿no? De que le ayudan no solamente a diseñar la parte civil, digamos, sino que la parte hidráulica, ¿no? Con Brown Boveri, con los que diseñan las turbinas, los que diseñan los generadores, ¿no? Pero son de entidades internacionales con las que uno se apoya y obviamente en la ingeniería local adquirimos experiencia. Pero una persona en solo, como se dice, Sí, individual haciendo esto, pues es una cosa admirable. Entonces, muchísimas gracias por haber nuestra presentación y nos queda algo como para seguir investigando sobre estos procesos. Yo me acuerdo que inclusive hasta hace no mucho tiempo la central de Anchicaya ha hecho nuevas modificaciones, Sí, se amplió ya unas modificaciones. Y antes de Salvagina, que también previó la posibilidad de Salvagina, en la cual la empresa en que yo trabajé en GTEC fue el primer proyecto hidroeléctrico que hizo en GTEC, ¿no? Que fue Salvagina. Un saludo para todos los académicos, al arquitecto Galindo por su excelente presentación. Está llena de historia, de anécdotas, de cosas muy bonitas. Álvaro Rojas, discúlpeme, Álvaro Rojas. Yo entro también dentro de aquellos que no somos ingenieros, yo soy geólogo, pero he trabajado al lado de los ingenieros toda mi vida, quiere decir 50 años. No es que tenga 50 años, sino que he estado al lado de los ingenieros durante 50 años. Qué bueno oír hablar de Espíritu Santo Potes. ¿Por qué? Yo trabajé en el Alto Anchicayá. Yo viví en el Anchicayá bajo, en ese edificio que tú mostraste, mientras se construían los campamentos del Alto Anchicayá, que es Río Verde, unos 20 o 25 kilómetros aguas arriba de Anchicayá bajo. Nosotros vivíamos en esa casa que tú mostraste, que queda muy cerca a la casa de máquinas y a la presa propiamente dicha. Sí, admirable lo que hizo, obviamente cuando yo llegué de Bogotá, yo soy de la Nacional de Bogotá, hablar de Espíritu Santo Potes era hablar de una persona pues muy notable en el Valle del Cauca, uno de los pocos que había en ese momento en centrales hidroeléctricas. Después vino la CBC y se desarrolló el Alto Anchicayá. Yo participé en los estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y las primeras etapas de construcción del Alto Anchicayá.
esas fotografías que tú muestras es la selva de la vertiente occidental de la cordillera occidental, que va desde Nariño hasta Chocó. Es igualmente selvática, es igualmente lluviosa. Le estaba yo comentando al ingeniero Hernando Patiño que es una de las regiones más lluviosas del mundo, ¿no? Hay una en la India, una segunda en Pakistán y nosotros somos terceros en ese índice de pluviosidad, 9.800 milímetros año. Eso es una burrada, eso es una barbaridad. Creo que Bogotá tiene 1.600, 1.700 milímetros año. Pues bueno, esa región tiene 5 o 6 veces más en el índice de pluviosidad. Recalcar, como dice nuestro presidente Jaime, que siempre nos apoyamos en firmas extranjeras, obviamente connotadas, por ejemplo, en el Alto Ancicayá, que se construyó sobre el Río Verde. El Río Verde confluye con el Danubio y forman, y esa confluencia va al Ancicayá. Entonces, todo es una red de ríos que finalmente forman el Ancicayá. En el caso específico del Alto Ancicayá fue una firma constructora canadiense, Acres International de Niagara Falls, Canadá, también diseñador y asesor durante construcción. Y esas firmas que tú mencionaste, Christensen, los daneses, Campenon Bernard, francesa, todos ellos son conocidos. Aquí en Colombia, claro que sí, han participado. Y ellos fueron tal vez los pioneros. Tal vez el Ancicayá junto con Chaquito en Bogotá, guardadas proporciones de cómo se sectorizó el país. Se sectorizó en Antioquia Caldas, Cundinamarca Boyacá, el Valle del Cauca, para efectos de desarrollos hidroeléctricos, para efectos de desarrollos viales. Bueno, todo fue una zonificación. Decir que la Universidad del Cauca en aquel entonces era muy importante, mucho más importante que Cali. Santiago de Cali nace bastante después de la Universidad del Cauca. Muchos ingenieros que trabajaron en la CBC, por ejemplo, Vicente Aragón Ampudia y otros. Vicente Aragón Ampudia. Sí. Bernardo Naranjo. Los Garcés, Henry Eder Garcés, pues ya de la época más moderna. Cuando yo trabajaba, era Henry Eder el presidente o el gerente de la CBC. Chidral era la compañía hidroeléctrica de Ancicayán que se encargó de desarrollar este proyecto, como tú dices. Y bueno, toda una historia que está muy bien resumida, lo felicito. Pues muchas gracias. Arquitecto. Y me cabe el honor de haber participado en el Alto Ancicayá y oír de Espíritu Santo Potres, que hace 50 años yo no lo conocí, obviamente, personalmente. Yo soy más joven. Es muy refrescante y, como te digo, muy connotado, una persona muy célebre dentro de la ingeniería en el Valle del Cauca. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en forma muy sucinta, yo digo que aquí también algo de destacar y es el relato que logra hilvanar 3 líneas. La línea de un hombre que termina siendo ingeniero y como tal se desarrolla. La línea de la tecnología y las transformaciones del país es la tercera línea. A través de este relato vamos entendiendo cómo las influencias van cosiéndose tanto en el proceso, no solamente de la técnica, sino de cómo se conocen, se hacen, se convocaban, que hoy comparado muestra pues que ha habido una transformación, de modo que esta referencia bellamente narrada, yo creo que fue muy agradable haberla escuchado, de modo que felicitaciones a nuestro arquitecto, expositor Jorge Alberto Galindo. Muchas gracias. Felicitaciones muy encarecidas a Jorge Alberto Galindo por su excelente exposición. Yo creo que el aporte de los arquitectos, que somos hermanos, los arquitectos y los ingenieros, como lo ha recalcado muchas veces nuestro presidente Jaime Santamaría, es que vislumbran mejor que nosotros los ingenieros el contexto. Como dice nuestro maestro Jorge Arias de Grave, nuestro trabajo de ingeniería suele carecer de contexto y cuando hacemos trabajo, incluso de historia, nos falta el contexto. Nos cuesta mucho trabajo mirar esos otros vertientes del pensamiento y de la vida y del país
que hacen un contexto y que relevan la importancia de la obra del ingeniero, que es tan trascendental para ser país. Entonces yo creo que es invaluable el trabajo de Jorge. Tenemos varios arquitectos muy buenos en la Academia de Historia de la Ingeniería, pero yo creo que Jorge Alberto se luce, ¿sí?, en esa persistencia y en mirar la ingeniería también con esa visión tan culta y tan profesional, ¿sí?, tan universal que tienen los arquitectos. Entonces, me pareció maravilloso mostrar cómo la obra de Espíritu Santo Potes, en esa época en que el ingeniero hacía tantas cosas y se metía a solucionar problemas sociales, a solucionar problemas de seguridad, problemas económicos, hasta haría cálculos, de repente también construía, hacía de todo, sí. Como realmente eran hombres de repente menos profundos en aspectos parciales, pero más universales de lo que somos hoy en día. Más hombres como el Renacimiento un poco, ¿no? Interesante que Espíritu Santo Potes hubiera tenido alguna afinidad, alguna intención humanística, pero seguramente lo tenía en su contacto con la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero relevar el gran trabajo de Jorge Alberto, en ese sentido, el gran aporte que le hace a la academia. Muchas gracias, señor presidente. Darle las gracias al ingeniero arquitecto, como existieron en la Universidad Nacional, porque la ingeniería y la arquitectura ya estuvieron unidas y por mucho tiempo. Bueno, entonces, darle las gracias, vea, como ciudadana colombiana y no solamente como académica. Como, pues, para resumir, ¿no? Porque es esa presentación que usted hizo donde nos une lo cultural y lo técnico, también como decía el amigo también Santiago. Esa es una dificultad para el país hacerlo, no tanto hacerlo, sino plantearlo, porque sí se hace y quién lo hace y quiénes lo han hecho, los ingenieros. Vea, yo estudié sociología y otras cosas, pero siempre he trabajado con ingenieros y en la Universidad del Valle yo estaba en la facultad de sociología, pero trabajaba con los ingenieros, daba clases allá. Y entonces es esa unión que la ingeniería por encima de la cultura, que esta es una cultura muy bla, 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 y muy politiquera también, pues quienes han unido las dos versiones de la realidad, y ha sido la ingeniería. Lo que pasa es que en un tiempo, yo creo que antes de los años 60, los ingenieros no tuvieron esa conciencia. Lo estaban haciendo, pero no tuvieron la conciencia de que estaban en una realización de producción y mejoramiento social totalmente increíble. Y si nos vamos a los ingenieros también, a los primeros que existieron allá en la segunda mitad del siglo XIX, y todo lo que hizo Tomás Cipriano de Mosquera, que me encanta nombrarlo, en sus realizaciones de ingeniería y de producción y mejoramiento del país con todas sus obras. Entonces, la conferencia que acabamos de escuchar a mí me llama la atención porque yo trabajé allá en la Universidad del Valle y yo nunca lo vi nombrar y estaba con ingenieros, pero ni nombrarlo, ni sabía que había un edificio que se llamaba así. Entonces que es supremamente importante este señor porque también escribía y es un ingeniero que escribía y seguro que debía hablar muy bien porque le tocó pelearla en muchos escenarios. Sí, entonces eso cuando asume ese trabajo que fue como él como muy que fue técnico y administrativo y que estaba dirigiendo, eso ya fue en Anchicaya. Sí. Entonces, eso solamente lo puede hacer en esa combinación
cultural, más allá de lo que los sociólogos y los etnólogos pueden decir de esa fuerte combinación, que es lo que hace que las sociedades comiencen a identificarse a ellas mismas. Entonces, este fue un personaje, fue un actor, pero desenvolvió muchas cosas a nivel de nuestra misma sociedad, y yo sí opino, como han hecho todos los ingenieros, que esa es su gran obra. Bueno, y lo de los puentes colgantes, yo quiero decir algo, pero a nivel muy aquí personal. Yo sí conocí puentes colgantes en Santander, pero eran de cabuya, y eso cuando uno, y de madera, y cuando uno pasaba, eso se bamboleaba, y era una proeza pasar el puente. Yo era una de las que me entrenaba en eso y desafiaba a los otros chinos. Sí, entonces eso de la escritura es fundamental, y eso de que ese señor supo unir las polémicas técnicas con las polémicas públicas, porque lo importante es que las cosas sean públicas, porque así son de sociedad. Bueno, yo como que no digo nada, es que eso dijo muchas cosas importantes. Bueno. Lo de la escritura, vea, lo de la escritura es maravilloso en un ingeniero, precisamente por su ejercicio profesional, por lo que está haciendo. Y cuando el ingeniero tiene escritura, vea, eso es la maravilla. Ahí sí se conjugan muchas cosas de la sociedad. Y bueno, y también de la palabra. Claro que ahora los ingenieros, como hemos visto aquí, y los arquitectos, pues ya soltaron la palabra, ya no son ni los sociólogos, y sobre todo quitarle esa palabra vacía a los politiqueros. De todas maneras, el ingeniero sigue siendo muy preciso en su palabra, y eso está muy bien en un país como en el nuestro, donde la palabra ha sido desvirtuada. Bueno, pues puede que sea un poco redundante sobre lo que han manifestado los anteriores expositores, pero me parece, quiero felicitar al arquitecto Jorge Alberto Galindo Díaz por su magnífica exposición. Es decir, me tuvo totalmente absorto de su facilidad y agradable exposición. Esto me parece a mí que es como un curso para los ingenieros de lo que fue la vida de Espíritu Santo Potes, una persona ejemplar por su conocimiento, por su esfuerzo. Me imagino que tuvo que batirse contra todas las dificultades, no solamente de tipo técnico, sino además políticas, porque yo creo que que lo hubieran despojado de la terminación del proyecto debió ser una cosa de tremendo impacto político, como pasa aquí en este país. Además su exposición da una visión de lo que ha sido el desarrollo de la ingeniería en Colombia, y pues no tengo nada más que añadir, y darle las gracias al arquitecto y felicitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quiero felicitar a Jorge por la excelente charla que nos hizo hoy. Yo que soy, como digo, outsider de la ingeniería y de la arquitectura, pero pendiente la charla, pues le informó a uno de manera muy clara y precisa cómo fue la vida de este señor. Quiero resaltar el hecho de que nos cuente la vida de alguien que es de fuera de Bogotá, que es una de las tareas que yo me he propuesto, de que saquemos a la luz gente que sea de otros lugares de Colombia, porque en realidad, pues sabiendo que el peso de la Universidad Nacional y después de la Escuela de Minas de Medellín, pues hay gente que se ha formado fuera de estas dos grandes instituciones que son muy valiosos. Entonces yo quiero resaltar que salga a la luz este personaje que dicen los mismos
ingenieros de allá de la Universidad del Valle que ni siquiera sabían quién era él, a pesar de que hay un edificio con su nombre. Entonces quiero resaltar ese aspecto como primera medida. Por otro lado, quisiera comentar sobre las fotografías. Me parece que, yo no sé, pero me parecieron espectaculares, y que el hecho que se tomaran fotografías de el proyecto a comienzos del siglo XX, pues me sorprendió mucho la calidad de las fotografías, y pues esto se sale aquí de nuestra historia, pero me parece interesantísimo quién tomaba las fotografías, con qué cámara las hacían, porque hay fotografías que son de lejos para uno, de un puente que está lejano, o sea, esos detalles de pronto podrían ser interesantes. ¿Quién se encargaba de las fotografías y en los informes, obviamente oficiales, cuando además se muestra el testimonio fotográfico? Me parece que le da un valor enorme tanto al informe y obviamente aquí a la exposición de hoy. Y tengo una inquietud que ustedes van que se sale es que el nombre de Espíritu Santo me llama tremendamente la atención. Entonces, la pregunta que tengo para Jorge, si es que la puede hacer, es, ¿él fue hijo único y lo pusieron Espíritu Santo por, digamos, haber esperado el papá y la mamá mucho tiempo para tener un hijo? O sea, es un nombre muy extraño, me parece a mí. Entonces tengo un poquito de inquietud de su familia, en el sentido de si él tuvo más hermanos o no tuvo más hermanos y por qué le pondrían ese nombre. Pregunta difícil, pero que me parece de alguna manera interesante. O sea, aquí no se cuenta del papá, que era un albañil, que eran los, digamos, los maestros de ingeniería de alguna manera y tal, pero pues de la vida de él poco, en el sentido, yo sé que es secundario, pero a mí me surgió mucho esa pregunta, ¿por qué se llama? Y me parece un nombre, sinceramente, pues muy fuerte, tanto que él ponía Santos para firmar, rara vez en los documentos que vimos, el nombre completo. Entonces no sé si sabes algo con respecto a eso, y yo sé que históricamente esto es secundario, pero quiero expresar que me llamó mucho la atención y efectivamente, como dijo el profesor Ladrón de Guevara, pues se queda uno ahí pendiente de que esto es ese señor. Entonces, gracias Jorge, me encanta verlo, lamento no haber estado allá presencialmente, pero aquí virtualmente acompañándolos con todo el interés del caso. Elena, muchas gracias y también me hubiera gustado verte en persona, pero bueno, para la próxima. ¿Sí? Para la próxima, de acuerdo. Hicimos parte del comité de puntaje en la universidad, entonces compartíamos ese espacio y luego nos íbamos a almorzar, me acuerdo. De acuerdo. Bueno, mira, para mí, te voy a ser honesto, a mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre, por supuesto, Espíritu Santo Potes. Incluso si tú buscas, por ejemplo, en internet, aparece como uno de los fundadores de Dagua Valle, pero no fue él, fue su papá. El papá se llamaba Espíritu Santo Potes, le pone el mismo nombre al hijo, no sé si fue hijo único, no tengo ni idea. Pero aquí con Felipe, atando cabos, decíamos que era que posiblemente el papá había nacido el día del Espíritu el Santo. día del Espíritu Santo, Pentecostés. el día de Pentecostés. Entonces, quizá apelando al santoral, ¿no? Al santoral le habían puesto al papá ese nombre y luego él se lo puso al hijo un poco por marcarlo. Además, con ese nombre es inolvidable, ¿sí? Entonces, el papá se hizo un nombre, digámoslo así, se hizo conocido por el nombre que tenía. Y yo creo que eso también influye de alguna manera en llevar ese nombre, lo hace reconocible, lo hace visible. Y yo creo que en él, pues, influyó y efectivamente él colocaba Santos y luego también aquí, antes de la charla comentando, él le colocó la segunda S a su apellido, Potes con doble S, no sé por qué. Pero el segundo apellido era ese, esto era Potes. Ahí lo juntó Salazar. Efectivamente. Exactamente, sí. Bien. Entonces, quizá eso lo del nombre, y bueno, además es único, no hay más Espíritu Santo Potes en el mundo, es el único.
Y lo otro, lo de las fotos, que sí me gustaría destacar, sí, yo creo que esa es una cosa que hay que recuperar. Hay muchas fotos, muchas fotos. Los ingenieros hacían muchas fotos de los proyectos, lo que pasa es que están olvidadas. Están publicadas a veces en informes o del Ministerio de Obras Públicas o informes locales o muchas revistas. No te miento, esas fotos ha costado mucho trabajo conseguirlas, pero obviamente las fotos ayudan mucho a poder exponer el proyecto, ¿no? Lo hacen más atractivo, lo hacen más legible, sobre todo para aquel que no es ingeniero. Entonces, ahí hay una tarea que tenemos los que nos gusta el tema, y es el tema de esto de las fotos, que me parece muy importante que lo hayas destacado, Clara Elena. Muchas gracias. Es lo que te podría contar. Muchas gracias, arquitecto Jorge. Felicitarlo por la Gracias. presentación. La verdad, como lo manifestó el ingeniero Jorge Narón de Guevara y también Clara Elena, la fluidez bueno, por algo es profesor. Entonces, de verdad que lo atrapa a uno y lo hace que uno esté muy pendiente de todo, de toda la narración. Exaltar eso. Lo otro es que uno puede ver cómo la ingeniería de consulta empieza también a desarrollarse desde esa época, porque lo que pude observar en sus informes, él hace sus anteproyectos, diseños, incluso mm, manuales de otros, digamos, de otros países, los adapta como usted mismo lo manifestó, pero eso es un trabajo del consultor y además pues también estuvo involucrado en el tema de la construcción. Pero me parece que es que estamos aquí adelantándole, haciendo un libro sobre historia de la ingeniería de consulta en Colombia, desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Comisión Técnica Permanente de Historia y Patrimonio, que además lo invito a que participe, Muchas gracias. porque tenemos por primera vez miembros adherentes en la sociedad que no son ingenieros. Y mm, para nosotros es muy, muy relevante e importante poder contar dentro de esta obra que estamos haciendo con un espacio un capítulo que estamos dejando para ingenieros precursores de la consultoría. Y si nos gustaría que usted nos pudiera aportar, lógicamente dándole todos los créditos del caso, una reseña sobre el ingeniero Potes. Y bueno, por lo demás, pues felicitarlo ya como lo he hecho y muchas gracias. Del grupo de abogados que también apreciamos esta labor magnífica de los ingenieros y arquitecto, compañero de la universidad. Ese viene un vínculo desde el Valle de Cali, tantos años. Mira, sí. además les confieso que tenemos aquí un menú elegido para los vallecaucanos. Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Pues agradecer ante todo este tiempo, este encuentro tan maravilloso y felicitarte también por la elección del personaje. Es que es tan polifacético. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo hacían los planos, cómo la cartografía, la dificultad en esos terrenos selváticos para poder ser tan precisos en cómo medían y cómo queda ahí consignado en esos archivos históricos. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias. A mí me gustaría proponer que estas historias no solamente se queden en una parte tan importante como es nuestra Academia de Historia de la Ingeniería, pero está restringido. Yo creo que en las universidades habría que mostrarle a la gente que comienza a estudiar o que es ingeniero o arquitecto, que le muestre lo que sí puede ser un verdadero ingeniero, ¿no? Una persona que, como dije antes, trabajó prácticamente solo en sus actividades, ¿no? Y que, como tú muy bien lo destacas, lo llamaste ingeniero heterogéneo. Es un ingeniero que se manifiesta en muchísimas actividades, ¿no? Como dijo Julio Mario, en el diseño como consultor, en la construcción, en la gestión de proyectos, como gestor, ¿no? Y probablemente como político, que fue también en su momento del Partido Liberal, le tocaba también demostrar que sus obras no solamente eran como ingenieros, sino parte del progreso de un grupo de gentes, ¿no? Del grupo. Esa parte es importantísima también. Y luego, al final, como dices tú, que el académico
Galindo Díaz lo llama un peón de la ciencia, un peón de la ciencia, un verdadero ser humano dedicado a su gestión, a su trabajo, la emoción, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que vale la pena destacarlo, fue reconocido con el Premio Nacional de Ingeniería. Menciones, sí. Una mención, bueno, menciones de ingeniería. Y publicaba en los anales de ingeniería. Es que es muy importante los anales de ingeniería, porque si uno no publica, pues las cosas se olvidan, ¿no? Las ideas se las lleva el viento, como dicen. Inclusive si las dejan en el computador, un buen día, si el computador se pierde, o ya no lo vuelve a mirar. Entonces hay que poner las cosas en papel y en libros. Así como, el papel aguanta todo. Eso es lo que quería destacar. Dar los agradecimientos a todos y esperar, como te digo, que nos mandas toda la información completa para poderla difundir, si nos permites, claro que sí, promoverlo en las universidades, ¿verdad? Estas conferencias, ¿no? De ingenieros. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. ¿No? Y como dijo precisamente Inés, mi padrino tuvo un título, para lo que tú lo conoces, en la Universidad Nacional, que era ingeniero arquitecto. Él recibió ese título de ingeniero arquitecto. Por eso es que yo te doy a ti. Pues muchas gracias. Ya. Honoris causa. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos y levantamos esta magnífica sesión del día de hoy. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias.